La entrevista contextual. Un espacio de la red de habla hispana de psicólogos contextuales, donde se realizan periódicamente entrevistas a expertos para hablar de los abordajes más actuales de las terapias psicológicas de tercera generación. Ese es nuestro tema del día de hoy y tendremos a un invitado experto que nos hablará acerca de este abordaje psicoterapéutico. Bienvenidos a la entrevista contextual, el programa que trae a profesionales de la psicología que trabajan a partir de los abordajes más actuales de las psicoterapias contextuales. El día de hoy nuestro tema: psicoterapia analítica funcional y su integración eficaz con otras terapias contextuales. Nuestro invitado experto es de España y es el profesor Luis Valero Aguayo, a quien voy a invitar a nuestra conexión. Bienvenido, profesor Luis Valero. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenido a todos. Muy bien, bueno, vamos a conocer, para quienes se vayan conectando, vamos a conocer cuál es el perfil de nuestro experto. El profesor Luis Valero Aguayo es español, es catedrático de Psicología de la Universidad de Málaga, especialista en psicología clínica y ha sido durante muchos años director del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Málaga, España, UMA. Investigador principal en varios proyectos y contratos de investigación en temas sobre valoración de programas, tratamientos psicológicos, evaluación clínica, aplicaciones de nuevas tecnologías en tratamientos psicológicos y una amplia variedad de temas clínicos, siempre desde una orientación conductista y del análisis funcional de la conducta. Las últimas décadas las ha dedicado a la investigación y aplicación de las terapias de tercera generación o terapias contextuales, especialmente en la psicoterapia analítica funcional, de la que ha sido introductor e investigador pionero en español y en otros libros y múltiples artículos sobre esta psicoterapia. En su haber cuenta con más de 120 artículos en bases de datos internacionales, también más de 30 capítulos de libros y cientos de conferencias, ponencias en congresos y además en la colaboración con otros máster oficiales y privados sobre psicoterapias contextuales. En difusión de una psicología científica, desde hace años coordina la web www.conducta.org y es presidente de la Asociación sin ánimo de lucro del Instituto de Análisis de Conducta. La red de habla hispana de psicólogos contextuales te da la bienvenida, profesor Luis. Muchas gracias. Bueno, y encantado de estar aquí y bueno, responder a vuestras preguntas y difundir un poco las terapias contextuales en todo el mundo. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar el día de hoy con nosotros. Para nosotros como red y para nuestro público es muy importante poder tener un acercamiento en lo que es la psicoterapia analítica funcional y quién más de la mano tuya, pues con tanta experticia y con tanto que has escrito acerca de ellos. Entonces, recordarles a todos que nuestro tema del día de hoy es psicoterapia analítica funcional y su integración eficaz con otras terapias contextuales. Pero para poder conocer esa integración eficaz, pues sería importante partir desde donde nace esa propuesta de intervención. Queremos preguntarle a nuestro experto del día de hoy, pues, ¿quién es el autor de la psicoterapia analítica funcional y cómo es que nace esta propuesta de intervención? Bueno, pues la psicoterapia analítica funcional nace hacia los años 90, junto con otras terapias contextuales, más o menos por los mismos años. En este caso, en la Universidad de Washington, por parte de Kohlenberg y Say. Kohlenberg murió hace un par de años y Say, su mujer, pues continúan con el tema, continúa publicando, investigando sobre ello, aunque hay otra serie de autores como Kampfer, Callahan, muchos otros que, continúan con esta terapia, continúan avanzándola, desarrollándola y experimentando un poco con él. Básicamente surgió porque, se dieron cuenta que aquellos terapeutas que eran muy próximos, que estaban realmente, tenían bastante conexión, bastante intimidad
con los clientes, conseguían mejores resultados. O sea, dentro de la misma eficacia y de las técnicas, aquellos que utilizaban una relación terapéutica muy afectiva, muy emocional, conseguían mayor eficacia. Y entonces empezaron un poco a desarrollar qué características había en esa relación terapéutica como para que tuviera éxito, ¿eh? Y a partir de ahí fue como surgió un poco la psicoterapia analítica funcional. De su base es conductual, es todos los principios del análisis de conducta, pero ahora aplicado de una manera muy natural, de una manera muy cercana, es decir, no tanto como un laboratorio, como si estuviéramos en una caja de Skinner más, o estuviéramos aplicando un procedimiento de ABA con niños un poco más estructurado, sino realmente muy abierto, realmente muy, muy flexible, porque estamos hablando con otro adulto con toda una serie de historias detrás y de lenguaje, de manera que lo tratamos exactamente como un igual, como otro adulto, pero aplicando los principios del análisis de conducta. Esa es la cuestión. Muy bien, entonces podríamos decir que una de las características y cómo también surge esta terapia está relacionado en la identificación de cómo la relación terapéutica contribuye al beneficio psicoterapéutico. Justamente, una de las características importantes es que pone en un primer lugar la relación no tanto como una técnica, sino el hecho de utilizar esa relación terapéutica como una estructura, como un contexto en el que desarrollar y aplicar todo el conjunto de técnicas conductuales, muchas de ellas que ya se venían aplicando desde la primera o segunda generación de terapia. Es decir, que en esa relación terapéutica se sigue utilizando el reforzamiento positivo, extinción, moldeamiento, etcétera, etcétera, pero ahora de una manera muy, como decimos, muy natural, muy amable, muy cercana, muy emocional. Y ahora se van a utilizar entonces esos principios, pero en una relación terapéutica, como decimos, muy emocional. Y lo que se trata es precisamente de estudiar en qué consiste esa relación terapéutica. Todas las terapias de todo tipo hablan de la importancia de la relación terapéutica, incluso por ahí hay escritos que llegan a darle un porcentaje que el 70% del éxito de cualquier terapia depende de la relación terapéutica, etcétera. La cuestión es, desde FAB, lo que se intenta es precisamente estudiar esa relación terapéutica. ¿En qué consiste exactamente? Y claro, no es solo, digamos, tener una mayor cordialidad o tener, digamos, una relación empatía y cosas similares, sino el hecho de utilizar muchos de los principios de análisis de conducta que ya están muy comprobados, pero en ese diálogo terapéutico. Si se ve un poco desde fuera, esa relación prácticamente es como una conversación. Vemos a dos personas hablando. La cuestión es que el terapeuta debe saber qué principios, qué leyes de conducta está utilizando ahí, cuándo está reforzando, cuándo está extinguiendo, cuándo está moldeando una determinada conducta, cuándo está utilizando reglas verbales de un tipo, reglas de otro, cuándo bloquea la evitación de lo que está diciendo la persona. Entonces, es un diálogo socrático, podríamos decir, como muchas otras terapias, pero la diferencia es que el terapeuta debe saber qué técnica está manejando a lo largo de ese diálogo. Y si hablamos de características, ¿qué la podríamos encontrar? ¿Qué diferencias podríamos encontrar entre psicoterapia analítica funcional y terapia cognitivo-conductual de segunda generación? Pues básicamente las de principio, es decir, de tipo conceptual, en el sentido de que las terapias cognitivo-conductual, digamos, asumen las causas de los problemas, está en el interior del individuo, está en lo que piensa, en su estructura cognitiva o en sus procesos cognitivos de un tipo o de otro, según cada autor le quiera llamar, pero asume que las causas están dentro del individuo. Como piensan mal, pues entonces tiene una serie de problemas. Desde la terapia funcional y sobre todo cualquiera de las terapias contextuales, el concepto es justo el contrario. Las causas están en el contexto, y eso hace que pienses mal. Y entonces las causas de que pienses mal no están en ti, están fuera, están en tu historia, están en las situaciones aversivas, en los conflictos, en las situaciones de depresión o de crisis que has tenido, etcétera, y ahí es donde está el problema. Entonces, lo que se trata es intentar enseñar al individuo otras formas de relacionarse, otras formas de hablar, otras formas de interactuar
en principio con el terapeuta, y cuando lo aprende con el terapeuta lo extiende y lo aplica en su casa o en su vida diaria. Entonces, básicamente es un concepto completamente diferente. Desde las terapias cognitivo-conductuales, o digamos en plan sencillo, sería ponte unas gafas rosas, piensa en rosa para mejorar tu vida. Aquí la cuestión es mejora tu vida y verás cómo ves las cosas de color rosa. Entonces, lo que se procura es que el individuo comience a hacer cambios a partir de la terapia, comienza a hacer cambios en su vida. Y a partir de ahí, entonces, al hacer cambios en esas interacciones con los demás, pues comenzará a ver las cosas de otra manera y a verlas de color rosa, pero no a la inversa. Entonces, básicamente es una aproximación bastante diferente. Muchos ya, si entramos en principios más específicos, etcétera, pues encontramos bastante diferencias porque las técnicas que se van a utilizar van a ser, o también vamos a utilizar el lenguaje, porque todo es terapias verbales, terapias habladas, pero precisamente algo que desde aquí suponemos que es un error de las terapias cognitivas es, por ejemplo, insistir en cambiar los pensamientos, insistir en meterse en esos pensamientos como son, que los describa, intentar evitarlos, etcétera. Y aquí no, aquí lo que vamos es a intentar que la persona comience a ver esos pensamientos como algo habitual. Es natural que cuando tienes una situación de presión, pues estás muy nervioso y pienses que eres muy malo, que no te mereces nada, que realmente todos te ven muy mal. Pero esa reacción de pensamiento depende de la situación que estás viviendo. Entonces, desde el punto de vista de las psicoterapias contextuales y de FAP en concreto también, es precisamente vamos a intentar cambiar esa situación de depresión y cómo reaccionas a ella. Y de forma que comience a interactuar de una manera más positiva, comience a extinguir un poco todas las respuestas emocionales que tiene sobre esa situación de presión y a partir de ahí comenzará a pensar más positivamente. Entonces, es bastante diferente la concepción. Y entonces podríamos decir que, si bien es cierto, se vuelven a las raíces del conductismo y se tienen en cuenta allí, pero el componente diferenciador aquí con esa primera ola es la relación terapéutica que en la primera no existía. Sí, más cosas, no solo eso. Digamos, es como un tercer escalón, es decir, si se habla un poco de esa primera generación de la modificación de conducta más clásica, la segunda ya cognitivo-conductual y esta tercera más contextual, en el sentido de que no es que elimine o quite o digamos, desvalorice todo lo anterior, ¿no? Sino simplemente es un progreso, o por lo menos mi punto de vista supone, es un escalón más, es un avance más, que se viene, no elimina lo que existe. La cuestión es que supone una forma diferente de abordar la relación terapéutica, la forma en que se aborda, como ya digo, con adultos, ¿eh? Es decir, las técnicas de ABA siguen ahí funcionando con niños con retraso y autismo, etcétera, perfectamente. La cuestión es, esas mismas técnicas ahora se aplican de una manera muy natural a la relación terapéutica. Pero ya no es solo, aunque eso es muy característico de FAP, pero hay que considerar también todos esos principios que están ahí presentes. Sobre todo, se utiliza muchísimo ese análisis funcional. Es decir, vamos a conductas muy concretas e intentamos determinar qué es lo que provoca o mantiene esas conductas específicas para intentar abordarlas, intentar cambiarlas. Y entonces se va a utilizar, digamos, como herramienta básica, o el terapeuta la va a tener, continuamente haciendo análisis funcionales del individuo lo que está diciendo. Precisamente, a diferencia de lo que hemos dicho antes en las terapias cognitivo-conductuales, no vamos a entrar o no nos interesa tanto el contenido de lo que piensa la persona, los pensamientos sean racionales o irracionales, como le queremos llevar, sino la función que tiene. Vamos a estar continuamente en cada frase analizando qué función tiene esto, para qué lo dice, por qué me lo dice ahora y no me lo dijo ayer, por qué lo está diciendo ahora cuando hemos sacado tal otro tema. Y entonces estamos continuamente haciendo análisis funcionales de lo que la persona está hablando, momento a momento. Y luego, lógicamente, algo que ha venido a añadir en todas estas terapias contextuales es el análisis del lenguaje. Estamos utilizando las funciones del lenguaje. Lo que estamos haciendo en cualquier tipo de terapia es hablar, hablar y hablar, igual que puedan hacer otras terapias psicoanalíticas o cognitivo-conductuales o humanistas. Todas hablan, el terapeuta no hace sino hablar. La cuestión es la diferencia en la función de lo que se habla. Muchas de esas funciones vamos a reconsiderar las funciones que ya dijo Skinner en su momento, de lo que es un mando, lo que es un tacto, lo que es una intraverbal, porque tenemos que estar analizando, como digo, en los diálogos, minuto a minuto, qué función tiene esto que ha dicho la persona.
¿Por qué me lo ha dicho en ese momento? ¿Qué es lo que quiere conseguir con eso? ¿Qué está buscando? En ese sentido, por ejemplo, otra diferencia respecto a las cognitivo-conductuales, nunca damos soluciones. Es decir, nunca se dan órdenes ni instrucciones directas de lo que debe hacer es tal cosa. Es esto lo que debe hacer. Cuando llegue a tu casa, habla de tal manera con tu madre, haz tal cosa, o habla de tal manera con tu pareja, o habla... no, vamos de manera indirecta para que el individuo saque sus propias reglas y nunca se dice, se da la solución. Es decir, la persona ha de encontrar las soluciones progresivamente a lo largo de la terapia. Es él el que tiene que encontrar las soluciones. En ese sentido, pues lo mismo, se conoce que las reglas de seguimiento que se denomina son mucho más eficaces a largo plazo, con lo cual todo ese tipo de andamiaje del análisis de conducta es lo que aquí se viene utilizando. Entonces se van a utilizar esas, digamos, instrucciones de manera más indirecta, muchas veces, igual que se utiliza en otras terapias contextuales, se utilizan metáforas, se hacen ejercicios experienciales. El objetivo de todo eso es que aparezca nuevas reglas, el individuo aprenda nuevas reglas de nuevas cosas de cómo comportarse, pero él aprenda por sí mismo. Nosotros no le decimos qué hacer, no le damos una receta ni le damos exactamente órdenes de qué hacer. Entonces, eso es también importante porque eso supone que la persona lo ha aprendido y ya lo tiene en su repertorio, ya lo va a aplicar luego en su vida diaria, mientras que en las terapias más habituales le damos órdenes, esto es lo que debe hacer, a continuación hace esto, etcétera. Y cuando pasan 3 días, cuando pase una semana, se le ha olvidado. Ya no lo hace de nuevo. Ese es un gran problema de las terapias psicológicas, el mantenimiento a largo plazo. Son algunas de las diferencias. Y también es una de las grandes dificultades o retos para el terapeuta dentro de la atención, porque cuando los consultantes vienen de otros modelos, vienen como con la premisa o pensando de que vengo a que me digan qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Entonces se convierte también en un reto. Sí, precisamente, y eso muchas veces hay que pararlo, o por lo menos bloquearlo, esa idea que el consultante o el cliente tiene al inicio, precisamente porque estaba buscando eso. Generalmente en muchas ocasiones las personas acuden al psicólogo o a la psicóloga porque quieren una solución, quieren una pastilla ya. Y vienen desde un modelo médico, básicamente, en el que van a un profesional y que le diga qué tiene que hacer. Pues igual que el médico le da esta pastilla, toma y te va a sentir mejor. Bueno, muchos psicólogos están un poco dentro de ese modelo y le dicen lo que deben hacer. Te tienes que relajar de tal manera, cuenta de 1 a 10 para controlar la ira o hasta la otra cosa, o vamos a hacer role-playing y simulaciones de cómo te tienes que comportar con tu pareja, con tus padres. Es decir, y le decimos directamente qué hacer. El problema es eso, que tiene un recorrido muy corto, es decir, básicamente mientras esté con el terapeuta o lo aprende dentro de la terapia y punto, pero difícilmente se generaliza luego a la vida diaria, porque lo ha aprendido dentro de un contexto cerrado de, digamos, de lo que es una sala, de una consulta, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego a la vida diaria es más difícil de hacer. Lo que pretendemos, y sobre todo desde FAB, es que la persona aprenda in situ, aprenda en directo. Y aprenda no porque nosotros se lo digamos, sino a través de todo el diálogo, los interrogantes, las preguntas socráticas, los ejemplos, las metáforas, ejercicios experienciales, de manera que se dé cuenta in situ, como digo, en vivo, de ese cambio. Ahí es donde, bueno, en este caso, pues van a aparecer pues, muchas conductas emocionales. La persona va a reír, va a llorar mucho, va a emocionarse, va a tener ataques de ira, exactamente igual que ocurren en la vida diaria. Y lo que se trata es que entonces, con ayuda del terapeuta, precisamente la supere, aprenda a cambiarla dentro de la terapia. Eso es una cuestión fundamental ahí. Aprender dentro de la terapia. Bueno. ¿Y cuáles son esos problemas que más, con más recurrencia se ha mostrado que FAB es bastante funcional allí o de los que más se han venido atendiendo a partir de FAB? Básicamente, al inicio, FAB empezó a aplicarse a problemas, digamos, crónicos, es decir, problemas que ya llevan un largo recorrido con otras terapias, que ya llevan a lo mejor 10 años, 20 años, a veces algunos de los artículos ponían terapias que ya llevan 20 años y no habían tenido mucho éxito, ¿no? Hay un poco una conciencia social, esa de la idea social de que va a tu psicólogo y ya es tu psicólogo de por vida. Desde las terapias contextuales y conductuales siempre se ha dicho que es una cuestión puntual. En este momento tenemos una consulta,
ayudamos a la persona, orientamos, se van solucionando los problemas y adiós, muy buenas. No es un psicólogo para toda la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, las publicaciones, en muchos de los casos, a veces eran de tipo crónico, de problemas emocionales, depresivos, de que por haber tenido, pues, fuertes situaciones aversivas, de violaciones o de situaciones catastróficas o de llevar mucho tiempo con drogas o alcoholismo, cosas similares. Y entonces, de manera que FAB venía a darle una solución muy diferente, a enfocar la vida de otra manera, y entonces se comenzaban a solucionar. Y de ahí muchos de los casos también son sobre problemas de personalidad. El trastorno o límite de personalidad, por ejemplo, hay muchísimas de esas publicaciones. Es decir, son también problemas que a veces son casi de carácter crónico, continuo. Los problemas de personalidad pues no se resuelven en cuestión de 5 o 10 sesiones, necesitan bastante más tiempo. Entonces, esta forma de enfocarla viene muy bien y es de los que más éxito suele tener en en todo tipo de problemas psicológicos. Pero podría aplicarse a cualquier. Últimamente, sobre todo, ya se están aplicando prácticamente a cualquier tipo de problema relacional. Es decir, en el momento en que la persona tiene problemas de relaciones con los demás, sea por ansiedad social o sea simplemente por falta de habilidades o por estar demasiado solo, otra ruptura de pareja, es decir, o un problema depresivo, es decir, en aquellos casos en que sobre todo hay problemas que denominamos de intimidad, problemas de relación con el otro y la persona no tiene esa amistad, se siente muy solo, cosas similares, pues entonces realmente sería bastante apropiado, ¿eh? Pero bueno, las publicaciones se han hecho pues casi de todo. Y últimamente incluso se está aplicando también FAB en grupo, que tiene bastante más dificultad de llevar a cabo porque, lógicamente, cada persona tiene una historia y tiene unas situaciones completamente diferentes. Y no es una terapia como para aplicar así de primera a todo el mundo por igual, ¿eh? Hay que adaptarla, es muy individualizada. Bueno, siendo la psicoterapia analítica funcional, siendo una terapia contextual desde un modelo despatologizante, ¿cómo es ese proceso de evaluación? Ya tú nos has nombrado el análisis funcional, que es tan importante, y cómo a través de todo el proceso continuamos con el análisis funcional, evaluando el proceso, pero ¿qué otros aspectos se tienen en cuenta en el momento de la evaluación a partir de FAB? Claro. Bueno, en principio, como otras terapias, y dado que estamos en un contexto de investigación junto con otras muchas terapias psicológicas y hay que demostrar la eficacia, en principio no hay ningún problema en utilizar los métodos tradicionales de evaluación, de una evaluación conductual, es decir, comenzando desde la propia entrevista y utilizar cuestionarios estandarizados. Si tratamos un problema depresivo, pues a lo mejor los cuestionarios de Beck o cuestionarios de personalidad, si ese es el problema, o cuestionarios de habilidad social, etcétera, más que nada para comparar y tener unos datos pre-post un poco de manera estandarizada, igual que otras terapias, pues de la eficacia que hemos tenido, ¿no? Pero básicamente luego se han ideado algunos otros instrumentos más específicos de preguntas abiertas, preguntas para la primera entrevista o para cuando estamos en medio de la entrevista o para ver los resultados de la terapia, etcétera. De manera que se han ideado algunos instrumentos más específicos. Muchos son un poco de carácter abierto, porque lo que se trata es recoger la información de la persona, pero con preguntas más o menos estructuradas para que el terapeuta tenga una idea de cómo hacerlo. Y en ese caso, pues algunos de los cuestionarios estandarizados, por ejemplo, sobre los problemas del yo y cosas, o sobre los valores, etcétera, pues nosotros lo hemos traducido y lo hemos publicado por ahí también, porque son instrumentos específicos que se han creado dentro de FAB, ¿eh? Pero dentro de eso, y lo más característico, como decíamos, es lo del análisis funcional. ¿Qué supone eso? Que entonces, bueno, el terapeuta ya desde las primeras sesiones, con la información que va recogiendo, tiene que ir haciéndose una idea, y hay un esquema que llamamos de conceptualización del caso, donde se reúnen las variables principales. Como decíamos, no vamos a evaluar los trastornos al completo, que esos son más que categorías, no vamos a evaluar depresión, vamos a evaluar exactamente si la persona llora o dice que está triste, los pensamientos que tiene al respecto, o el hecho de que no va al trabajo o que duerme demasiado. Es decir, nosotros nos vamos a fijar siempre en conductas específicas. Desde FAB es lo que denominamos conductas clínicamente relevantes, y eso es lo que vamos a evaluar. Y en ese sentido, desde las primeras sesiones se hace esa conceptualización del caso, donde entraría en un esquema
que el terapeuta tiene que ir rellenando un poco sería, por un lado, la historia relevante, es decir, qué acontecimientos en la historia han llevado hasta ese problema, qué es relevante ahí, qué historia ha tenido con los padres, o si ha tenido, como decíamos antes, una violación, o ha tenido la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, lo que haya ocurrido un poco en su historia. Luego tendríamos los problemas en la vida diaria, que eso es lo importante, es decir, de qué se queja, qué le hace sufrir a esa persona, ¿eh? Que si es los disgustos con sus padres o con el jefe, o es que no puede dormir, o es que tiene determinados pensamientos obsesivos, de cuáles son esos problemas en la vida diaria. Y desde FAP lo que tenemos que buscar, y tenemos que ser muy observadores, es cuál es la correspondencia de esas conductas clínicamente relevantes dentro de la sesión. Es decir, si la persona tiene un problema obsesivo de orden, pues tenemos que observar que esas conductas obsesivas se producen también delante de nosotros, porque si no ocurren delante de nosotros no vamos a poder modificarlas. Entonces, en ese esquema, el terapeuta tiene que estar muy atento y observar cuándo se van a producir esos enfados, esos, a lo mejor, lloros, esos cambios en la comunicación, cuando ocurren de repente esas, explosiones emocionales, como ocurre en el trastorno de personalidad. Es decir, cuando ocurren delante del propio terapeuta, porque cuando ocurren delante de ti es cuando puedes comenzar a cambiarlos, ¿eh? Y de hecho, una de las características de FAP es que si no ocurren, las quejas de la vida diaria no ocurren también delante de ti, no vas a poder cambiarlas. Y hay que actuar, hay que hacer cosas, hay que hacer ejercicios, hay que meter imaginación dentro de la propia terapia para que surjan esos problemas. Es decir, que a diferencia de otras terapias, nosotros nos las tenemos que ver con las emociones, con los gritos, con la ira, con los desplantes que puede hacer el cliente desde la primera entrevista. Cuando tenemos esto, vamos en otro apartado a recoger también literalmente cuáles son las conductas verbal-cognitivas que tiene la persona. Es decir, qué es lo que piensa literalmente. Pues soy un inútil, nadie me quiere, no sirvo para nada, no puedo superar esto, literalmente. Es decir, tenemos que saber cuáles son esas conductas cognitivas que rápidamente se están repitiendo en parte del individuo. Y conforme avanzamos la terapia, tenemos que recoger en ese esquema cuáles son nuestros objetivos. En este caso, las conductas clínicamente relevantes tipo 2 que llamamos, que serían las mejoras. Es decir, cuáles son los cambios que queremos ir consiguiendo ya desde la primera, segunda, tercera sesión. Al principio, estas conductas relevantes son muy pocas, pero tenemos que ir, lógicamente, pues eso, fomentándolas, reforzándolas, etcétera. Es decir, que a diferencia de, como decíamos, que una conducta relevante es que la persona ordena las cosas delante de ti en la mesa porque tiene un problema de un toque de orden, pues precisamente una conducta relevante ya de mejora supone que le dejamos los bolígrafos por delante o le ponemos algo en las hojas así desordenadas y no hace nada. Eso ya es una mejora. Entonces tenemos que observar cuáles son, ¿eh? O que al principio se quejaba muchas veces de su marido, se quejaba de su jefe y ahora empieza ya a decir otra serie de afirmaciones más positivas. Ya no hay tantos no, nunca, no podré, no hay tantas negaciones, por ejemplo, a lo largo de todo el diálogo, etcétera. Es decir, tenemos que fijarnos en cuáles son las conductas emocionales y conductas verbales que aparecen ya como mejoras. Y por último, lo que tenemos que ver en ese esquema sería cómo eso se traslada a su vez a la vida diaria de esa persona. Conductas relevantes ya de nuevo en la vida de esa persona. Entonces tendremos que ver cómo, y nos va diciendo, y podemos tener referencias de algún familiar y demás, pues que ya en su casa, ya en ese ejemplo que he dicho, ya no ordena los libros, ya no ordena los CDs por los colores o por orden alfabético. Ya he visto y le da igual cómo tiene las cosas, ¿no? O no, ya últimamente está mucho más amable, habla más con nosotros, etcétera. Es decir, tenemos que observar que esos cambios que ocurren dentro de la consulta han traspasado y se han generalizado también a la vida diaria de esa persona. Entonces, básicamente ese esquema, que le llamamos la conceptualización del caso, es lo que el terapeuta va a tener siempre presente como evaluación para ver cómo van cambiando las conductas poco a poco. Las primeras tienen que ir disminuyendo y las segundas, como avances, tienen que ir aumentando progresivamente. Y eso se tiene que ir produciendo pues a lo largo de una serie de sesiones, como digo. Muy amplia esta información y muy clara. Pero una vez se ha realizado ese proceso de evaluación, se han tenido en cuenta todos estos elementos, ¿cómo llegamos a la formulación de esos objetivos terapéuticos y cómo la terapia se enfoca especialmente
en qué, ya en el abordaje, porque ya hemos pasado a este proceso de evaluación, ahora vamos al abordaje. La terapia se enfoca en qué. Claro, justamente como acabo de decir, nos vamos a fijar en la CCR2, es decir, en los posibles avances. Al principio van a ser muy pocos, pero lo que vamos a intentar delimitarlos, justamente vamos a hablarlo con la propia persona, es qué es lo que quiere conseguir con la terapia, ¿eh? Como digo, igual que en las conductas, no se trata de conseguir objetivos genéricos o muy abstractos, de ser feliz. Eso no lo va a conseguir nadie en la vida. La cuestión es, ¿qué es lo que quiere conseguir? Pues hablar más con mis padres o llevarme mejor con el jefe o poder soportarlo al jefe, poder asistir a clases sin que me tenga que salir de vergüenza, es decir, poder no, o pensar menos este tipo de pensamientos, etcétera. Entonces, junto con la persona vamos delimitando qué conductas relevantes son las que quiere conseguir. Y muchas de ellas las vamos a delimitar nosotros mismos dentro de la sesión, puesto que van a ser justamente lo que llamamos conductas incompatibles. Como he dicho antes, si una conducta es ordenar, la conducta incompatible y adecuada sería que le dé igual el desorden. Si una conducta problemática es no tener intimidad o no saber decir cosas de sí mismo o no hablar, digamos, más en profundidad, pues precisamente la CCR2, la adecuada que vamos a potenciar y vamos a reforzar, es que la persona habla de sí mismo. Aunque en principio sea simplemente decir que le gusta tal serie de televisión o que le gusta vestir tal tipo de pantalón. Es decir, comenzar con pequeñas respuestas que vamos a ir progresivamente reforzando y aumentando hasta que al final a lo mejor ya nos dice, pues me siento de tal manera o siento tal tipo de excepción o siento tal tipo de emoción y tal, comienza a denominar las emociones, etcétera. Y esos serían los avances que vamos a ir consiguiendo dentro de la propia sesión. Como digo, si eso lo conseguimos dentro de la sesión, a la que nos descuidemos, vamos, y la práctica habitual nos ocurre eso, que a la siguiente sesión, cuando llevamos 3, 4, 5 sesiones, de repente nos dice, pues el otro día fui a la tienda y encontré, pues vi unos pantalones chulísimos y me los compré, así, sin pensar. No le consulté ni a mi madre ni dije nada, y me gustaron, y lo hice. Es decir, por sí mismo ha tenido una generalización y ha tomado una decisión. Es decir, tomar decisiones es una respuesta adecuada, una CCR2 que no tenía al inicio, porque a lo mejor, pues eso, su problema era la dependencia de los demás, no tener opiniones propias, no expresar lo que realmente quería, ¿no? Pues frente a eso nos vamos fijando en estos otros objetivos que justamente son los contrarios. Bueno, ¿y en qué momento la psicoterapia analítica funcional empieza a darles tantas herramientas a ustedes que dicen, bueno, podemos integrarla con otras terapias contextuales? Es tan importante la FAP, es tan importante que logra apoyar a otras terapias o logra fusionarse con otras terapias para ser más funcional. Sí, bueno, yo sería un poco más modesto, no es porque sea tan importante, sino por el hecho de que aborda precisamente y lo que está utilizando en ese contexto terapéutico es la relación terapéutica y con herramientas conductuales, con herramientas concretas de cómo manejar esa relación terapéutica. Entonces, precisamente por eso puede ayudar y, de hecho, muchas publicaciones muestran que se puede aunar la terapia de FAP, sobre todo, por ejemplo, donde más se ha utilizado es junto con la de AC, la de la terapia de aceptación y compromiso. Y, de hecho, nosotros publicamos y tenemos varias experiencias de lo que llamamos FACT, es decir, la terapia funcional de aceptación y compromiso, es decir, justamente mezclando las dos al tiempo y haciéndola incluso una terapia breve de cuestión de 5 sesiones para maximizar las características tanto de una como de otra, de manera que realmente utilicemos o lo mejor o lo más provechoso de ambas, ¿no? En este sentido, como digo, puede utilizarse junto con otras y, de hecho, una de las primeras estudios de Kohlenberg precisamente fue utilizar FAP después de utilizar la terapia de Beck. Es decir, tuvo mejores resultados a largo plazo en la eficacia del caso que publicaron. Después de aplicar de la de Beck y no tenía bastantes resultados, añadieron al componente en ese problema depresivo FAP y mejoraron los resultados, ¿no? Hay muchas otras experiencias y casos clínicos publicados donde junto con una terapia a lo mejor de adicción o de
rehabilitación respecto a drogas, etcétera, se añade FAB y mejora los resultados al final, ¿no? Entonces, en ese sentido, de hecho, incluso la terapia dialéctica utiliza mucho, sobre todo la cuestión de la relación terapéutica, el bloqueo de las evitaciones, etcétera, utiliza muchas de las propias estrategias de FAB dentro de la terapia dialéctica comportamental. Entonces, tiene un gran éxito esta otra terapia y muy específica de los trastornos de personalidad, pero utiliza y en simbiosis muchas de las cosas de FAB. Entonces, no es una cuestión de porque sea más importante, sino precisamente al utilizar una serie de variables que son comunes a muchísimas otras terapias. Es decir, que no impide, aunque en algunas cosas realmente son incompatibles, pero no impide que, por ejemplo, un terapeuta cognitivo-conductual en un momento dado meta y utilice cosas y estrategias de FAB. Porque de alguna manera, en muchos casos, los propios terapeutas, sobre todo cuando tienen muchos años, se van moldeando ellos mismos, van viendo qué cosas les funcionan o no. Y seguro que, bueno, quizá algunos de los que me oigan y que en este momento nos estén escuchando y que tengan experiencia clínica, verán cómo a lo largo de los años han ido mejorando esas terapias y no saben muy bien por qué. Pero nosotros sí sabemos muy bien por qué, y es el reforzamiento del éxito que van teniendo. Es decir, las mejoras que van obteniendo a lo largo de esos diálogos que tienen con sus clientes. Entonces, aunque practiquen otro tipo de terapia, en muchas ocasiones, precisamente, el manejar todas las variables que están inmersas en el diálogo y en la interacción terapéutica, pues confluyen en esa otra terapia igual. Y de hecho también a la inversa, es decir, al manejar mucho la propia relación terapéutica, a veces con ejercicios, con metáforas, etcétera, pues no hay ningún problema, incluso dentro de FAB, utilizar alguna otra estrategia. Y de hecho dentro de FAB pues se utilizan, pues eso, muchas de las metáforas típicas de FAB de ACT, dentro de la difusión, por ejemplo, dentro de la cuestión del lenguaje, las metáforas respecto a no evitar, a bloquear los pensamientos, etcétera, pues se utilizan dentro de FAB perfectamente. E incluso algunas de los ejercicios de la Gestalt, que no tienen nada que ver, pero como son ejercicios experienciales, nuestro objetivo no es quitar algo de la mente ni cambiar algo muy profundo, sino simplemente producir una nueva experiencia en la persona. Entonces, hablar, eso que llaman el ejercicio de la silla vacía o el ejercicio de la defunción o de poner una esquela, etcétera, que utilizan en otras terapias, aunque no es de FAB, pero perfectamente también se utiliza aquí. ¿Por qué? Porque tiene una función, es decir, lo utilizamos para hacer que la persona se dé cuenta de cuáles son sus objetivos en la vida, cuáles son sus valores, hacia dónde va, y con manera de ejercicio, pues perfectamente, dentro de la propia terapia. Pero igual que eso, nos puede servir jugar con globos o con cartulinas de colores o hacer cualquier otro ejercicio físico. Es decir, para una persona con un problema de un ataque de pánico o una gran ansiedad, el hacerle subir y bajar escaleras o hacerle bailar un poco y ver cómo inmediatamente está teniendo ahí una reacción de 120 pulsaciones por minuto, exactamente igual que si hubiera un ataque de pánico, pero no hay ataque de pánico. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Entonces, la cuestión es, dentro de FAB no hay ningún problema en utilizar otro tipo de ejercicios siempre que sepamos qué función tiene. Es ahí donde está la diferencia. ¿Para qué lo queremos hacer? Se hace mucho ejercicio, lo mismo, verbales, escritos, con tarjetas. Es decir, que realmente aquí la imaginación del terapeuta pues también se tiene que poner en marcha, siempre que tiene que tener claro cuál es el objetivo de qué conducta clínicamente relevante quiere conseguir con eso. ¿Qué es lo que quiere lograr con ese ejercicio? Eso es. Y entonces tú nos hablabas del libro de Fundamentos y Aplicaciones Clínicas de FAC, dice una intervención para abordar el sufrimiento humano a través de las terapias contextuales. Es un libro que yo tengo acá. Mira, lo tiene ahí. Claro que sí. Ese es uno del que hemos escrito intentando unir ambas, sí. Claro, y es un libro que recomiendo, que ustedes pueden encontrar en Amazon o en los diferentes lugares en sus países, donde nos va a hablar acerca de ¿qué? Del malestar psicológico, sufrimiento humano, más allá del síntoma, del DSM, nos habla del contextualismo funcional, de la teoría de los marcos relacionales, de la terapia de aceptación y compromiso, de la psicoterapia analítica funcional, nos va a hablar de la integración de AC y FAB, que es de lo que estamos hablando,
Y pues también incluye ya elementos de una terapia basadas en procesos para el cambio. Y bueno, hay muchos elementos importantísimos de este libro que pues que recomendamos, donde uno de los autores es el profesor Luis Valero. Bueno, acá uno de nuestros participantes pregunta qué herramientas se utilizan para poder registrar el análisis posterior de las conductas clínicamente relevantes durante las sesiones. Pues básicamente, aunque no todos los terapeutas todos lo hacen, pero realmente es grabar las sesiones. Es decir, se graban por sistema todas las sesiones y luego se transcribe y podemos intentar analizarla a posteriori. De todas maneras, eso es una muy buena técnica para cualquier terapeuta porque cuando vuelve a escuchar o vuelve a ver la sesión, te das cuenta de muchas otras funciones, de muchos otros errores ahora a la hora de hablar, cuándo has reforzado que no debería haber reforzado, cuándo has dicho algo cuando debería haberte callado. Pero básicamente, y algunas de las investigaciones que estamos haciendo y respecto a otra tesis doctoral que llevamos, bueno, acabamos de publicar un artículo exactamente sobre eso, es precisamente el registrar momento a momento, es decir, prácticamente minuto a minuto, todas las palabras literales de la persona, grabándolo. Y a partir de ahí luego analizamos dentro de esas respuestas cuáles son conductas CCR1 tipo 1, tipo 2, tipo 3. Bueno, eso ya hay que meterse en las definiciones un poco que he dicho antes. Y entonces las vamos clasificando y viendo si a cada una de ellas el terapeuta la ha reforzado o no, ha extinguido, ha presentado algún tipo de instrucción, qué ha hecho, etcétera, cuál ha sido la reacción. Y ver si efectivamente hay correspondencia y si el terapeuta realmente está actuando adecuadamente. Entonces, aparte, como he dicho antes, se evalúa en plan genérico como cualquier otra terapia al inicio y al final de la terapia para ver los resultados. Pero realmente lo mejor, realmente estamos de un punto de vista conductual, es registrar sesión por sesión. Pero el terapeuta no puede estar escribiéndolo todo y tomando notas al tiempo que pregunta, al tiempo que interactúa y al tiempo que presenta contingencias a esa otra persona. Entonces, lo que hacemos es grabarla y luego ya analizarlo después. Bueno, y en dado caso que no lo pueda grabar, pues está el análisis funcional donde puede ser muy útil para ello, ¿no? Aquí un participante no pregunta, sino que afirma, dice, FAC favorece los resultados de otros abordajes terapéuticos. Y alguien me pregunta para que repita el nombre del libro, es Fundamentos y Aplicaciones Clínicas de FAC. Este es el libro que pueden conseguir, por supuesto que sí. Bueno, si me permite, en relación a esta pregunta y a libros, me refiero porque yo siempre recomiendo, y están traducidos al castellano, los libros originales de Kohlenberg y Tsai, que están en la editorial Sara, lo pueden conseguir también por internet, y nosotros hemos publicado también un par de libros sobre FAB y sobre las habilidades del terapeuta dentro de FAB, etcétera, que están ahí, que lo pueden, en cuanto busquen mi nombre y pongan FAB, le aparecerán todas las referencias al respecto. Me refiero a que de FAB, digamos, como tal terapia, tenemos bastantes más publicaciones y luego bastantes artículos con casos clínicos. O sea, solo tienen que hacer una búsqueda por internet o en el Scholar Google y en mi perfil, por ejemplo, y aparecerá. Muchas de ellas simplemente pinchando y se pueden bajar porque nuestra idea es hacer una ciencia abierta y que todo el mundo pueda acceder a las cosas. Entonces, muchísimos de los artículos están accesibles. Los libros no, porque lógicamente hay que comprarlos. Y en este caso también avisar un poco, por quien pueda estar interesado o ande en esos temas, que va a aparecer quizás el mes que viene, muy pronto también, en Editorial Pirámide, un libro precisamente sobre estas terapias contextuales, donde se junta un poco todo de ACT, FAB, de activación y demás, en el caso o en el tratamiento de mujeres que han sido objeto de violencia de género. Es decir, tratamiento en grupo con estas terapias para que intenten superar su situación pues cuando están en violencia de género. Se hayan separado, no se hayan separado, lo que sea, y es una experiencia de más de 7 años de una terapeuta, que es la que firma el libro conjunto con nosotros, donde se han tratado ya muchísimas mujeres con el conjunto de estas terapias. Y ahí pueden ver desarrollado porque el programa de 11 sesiones muy explícito que se hace en cada caso, como es, y con los datos cuantitativos y también descripciones y cualitativos de lo que cambian las mujeres después de pasar un programa con estas terapias. Entonces, es una aplicación más específica de lo que hemos hecho últimamente, pero que puede interesar también a gente que esté en estos temas.
Ya hablando de estos temas en específico, la evidencia científica que nos muestra a través de los resultados en esta integración en cuanto a eficacia. Sí, bueno, en eficacia, en este caso, en esa integración como los de FAC, nosotros hemos hecho 3 o 4 estudios básicos de no solo con estudiantes universitarios, también con gente, con trabajadores y con gente también de la administración y demás, y realmente es muy eficaz en muy pocas sesiones, prácticamente en cuestión de 4 sesiones, 5 como máximo con la evaluación. Entonces, es bastante eficaz. Lo que no hemos hecho, y tampoco disponemos de tantos recursos ni tantas personas trabajando en estos temas, ya es contrastarlo con otra aproximación o solo con la de aceptación y compromiso, es decir, ya hacer estudios más específicos comparativos. Igual ocurre con FAB, hay algunos estudios comparativos, hay estudios de muchos tipos de casos clínicos muy diferentes, pero hay pocos estudios en este caso comparando respecto a es más o menos eficaz que otras. Solo algunos, como hemos dicho, en que FAB se ha añadido a terapia de tipo cognitivo, a terapia de aceptación y compromiso, y mejora, sobre todo, mejora de los resultados y sobre todo mejora a largo plazo. Y eso es lo interesante, porque el objetivo, la cuestión, una de ellas en FAB, es que la persona aprenda por sí mismo las cosas. Una vez que la ha aprendido, ya las tienes. No necesitas más terapeutas. Ya lo llevas en tu vida, en tu repertorio, ya en adelante. Y ese es el fallo de muchas terapias. Mientras está el terapeuta funciona muy bien y la persona se siente muy a gusto. Cuando lo deja, al cabo de un tiempo, parece que ha desaparecido todo y no debería ser así. Uh-huh. Claro, lo ideal es que los cambios se mantengan sin estar en terapia. Eso es. Ok, bueno, ahora hablemos de un aspecto extremadamente importante y es, ¿cuáles crees tú que son esas habilidades del terapeuta? ¿Por qué? Porque parece ser que sin importar cuál sea el abordaje psicoterapéutico que utilicemos, si no hay unas habilidades del terapeuta para poder relacionarse con el consultante, pues parece ser que ningún enfoque podría ser tan efectivo como tal. ¿Cuáles serían esas habilidades del terapeuta que tú recomendarías en la aplicación de FAB? Sí, pues precisamente en uno de los libros que he dicho, precisamente, que es sobre tratando con la psicoterapia analítica funcional, incidimos muchísimo en esas habilidades. Dividimos ahí en ese libro, por un lado, lo que serían habilidades personales, es decir, que son características que un buen terapeuta debería tener como tal persona, y de hecho es común a muchísimas otras tipos de terapia, es decir, habilidades personales del tipo, por ejemplo, de ser auténtico, de ser leal, de ser fiel a otra persona, de tener un objeto o una generosidad o máximo beneficio hacia la otra persona, el respeto hacia la otra persona, la sensatez o el hecho de estar un poco en la vida aquí y ahora, en el presente respecto a esa persona, etcétera. Es decir, habilidades que, bueno, cualquier terapeuta en principio podría tener. Pero luego podemos hablar de algunas otras habilidades concretas de FAB. En este caso, por ejemplo, el hecho de una habilidad de tomar conciencia, sobre todo de ser muy buen observador, es decir, darse cuenta de las cosas. Ese es un problema importante porque a muchos terapeutas, como he dicho antes, si no está atento, las conductas clínicamente relevantes se le pasan de largo. Por eso también grabar las sesiones y volver a darse cuenta después de lo que ha ocurrido. Porque inmediatamente que estás hablando, tú estás pendiente como terapeuta del contenido de lo que ha dicho, pero no tanto de la función. Es decir, ¿por qué me acaba de preguntar eso? ¿Y por qué me lo has preguntado ahora y no me lo has preguntado al principio? Es decir, ¿y por qué esa... Ahora, pero tranquilo. Estábamos hablando de las habilidades del terapeuta. Eso es, sí, como decíamos, hay una serie de habilidades terapéuticas, habilidades personales, que prácticamente son comunes a cualquier terapeuta, pero luego de eso, otra serie de habilidades digamos, del terapeuta concreto de FAB, que tiene que ver mucho un poco con las reglas terapéuticas que dan Kohlenberg y Say. En ese sentido, como decíamos, la primera sería lo de la conciencia, es decir, el hecho de tener una habilidad para darse cuenta de las cosas, ser muy observador, porque hay que estar muy atento a las conductas clínicamente relevantes que ocurren delante de ti. Como he dicho antes, no solo estar
atentos al contenido, lo que acaba de decir esa persona, sino a los gestos, a cómo se ha movido, en qué momento deja el contacto visual, en qué momento deja una frase corta, se retira respecto a nosotros, se acerca demasiado, vemos que tiene los ojos así un poco llorosos. Es decir, tenemos que estar muy atentos a todas las conductas que ocurren alrededor para intentar ver qué función tienen en ese momento, ¿eh? Si tiene una función de evitación o tiene una función que está buscando reforzamiento por nuestra parte o qué ocurre. Entonces, una habilidad y que hay que entrenarla es observar mucho, ¿eh? Por eso he dicho que lo de registrar y registrarlo en vídeo para observarse y observar las sesiones una y otra vez, y así nos daremos cuenta de muchísimas cosas que a la primera no es posible ver. Y en otro lado estaría otra serie de habilidades que llaman un poco como de coraje y valentía. ¿En qué sentido? En el sentido de arriesgarse, en el sentido de innovar y de meter cosas en la relación terapéutica que no es lo habitual en otras terapias. Es decir, el hecho de, en muchos casos, y aquí, por ejemplo, se propicia y no es mayor problema el utilizar autorrevelaciones, es decir, decir ejemplos de tu propia vida que puedan venir bien, porque suponen una forma de intimar y de tener mayor reforzamiento positivo respecto a la otra persona. Es decir, y no temer, por ejemplo, a la cercanía emocional, a acercarse a la otra persona, a tocarlo, a llorar junto con él, o a reírse cuando ha dicho algo gracioso, lo decimos nosotros. Es decir, en ese caso supone un mayor riesgo, una mayor también vulnerabilidad por parte del terapeuta. Hay que considerar que una relación terapéutica son dos personas y los dos están aprendiendo. Los dos se están modificando. Como decía antes, cuando los terapeutas de cualquier aproximación ven que van ganando en experiencia, que saben hacer mejor las cosas y tienen más éxito, es porque la otra persona que han tenido enfrente le ha ido moldeando a ellos. Es decir, es una cuestión recíproca, no es solo de arriba abajo. Entonces, en este caso, como Fabi manejamos la relación terapéutica, los dos aprendemos por igual y los dos nos vamos cambiando por igual. Y por otro lado, tendríamos lo que Mavi Sey llama el amor terapéutico, en esas palabras, de esa manera, en el sentido de propiciar mucho la emocionabilidad, propiciar el estar a favor de la otra persona. Digamos, ese amor terapéutico en el sentido de buscar siempre lo mejor para la otra persona, el consolarle, el estar junto con él, lo que otros llaman también empatía, etcétera. Entonces, se trata precisamente de mantener y aprovechar también ese tipo de habilidades terapéuticas que se pueden aprender también a base de, pues eso, de muchas experiencias. En muchas ocasiones yo en los cursos lo que digo es que se aprende no solo de la propia experiencia, porque en cuenta que en muchos casos los terapeutas son muy jóvenes, acabáis de salir de un máster o a lo mejor y demás, y os ponéis a llevar casos clínicos. Entonces, lógicamente, no puede tener mucha experiencia cuando luego enfrente tiene una persona de 40 años que se acaba de divorciar, o una persona de 60 o de 65 que, bueno, que se acaba de jubilar y que entra en un proceso depresivo, etcétera. Y claro, una persona de 25 ahora, ¿cómo aborda eso? Entonces, hay que aprender, y en este caso se deben facilitar los terapeutas, aprender a partir de las experiencias de otros. ¿Cómo? Pues básicamente leyendo. Leyendo mucho, leyendo muchas historias, leyendo, incluso aunque sean novelas, pero leyendo sobre todo biografía, leyendo historia, pero leyendo también de otro tipo de literatura y de física o de deporte. Es decir, en algún momento, cuanto más experiencia tengas de todo, por ejemplo, también viendo series de televisión o escuchando música, sobre todo viajando, teniendo una amplia experiencia también de viajes, de amigos, de gente en muchos sitios. Cuanto más repertorio haya aprendido una persona, da igual la edad que tenga, más posibilidades tiene de manejar todo ese repertorio dentro de la hora de terapia. Si no te has movido de tu sitio, no te has movido de la sesión clínica y prácticamente no has leído más allá, pues prácticamente pues tienes muy recortado tus habilidades, ¿no? En ese sentido hay una frase de Marino que yo repito en muchas ocasiones, que el psicólogo o la psicóloga que solo de psicología sabe, ni de psicología sabe. Entonces hay que aprender, y en el repertorio entonces de un clínico está el leer de todo, de física, de historia, de literatura, de viajes, etcétera. Y por último, desde luego, todas las habilidades para manejar los principios y las leyes de conducta. Es decir, hay que ser un buen experto en todo el análisis experimental del comportamiento, es decir, conocer todos los principios que ya se están comprobados en animales, en niños, en humanos, sobre reforzamiento, sobre condicionamiento clásico, programas de reforzamiento, control estimular y muchas cosas más. Entonces, todo eso es en la base, bueno, de algunas asignaturas que se dan en los estudios y tal, pero en muchas ocasiones
no se insiste bastante o no se da a conocer. Sobre todo un fallo, por lo menos en España suele ocurrir, es que ese tipo de aprendizaje está muy localizado en animales y se enseña mucho en relación al condicionamiento en animales, con ratas, etcétera, la caja Skinner, el condicionamiento, pero no se hace el trasvase a la conducta humana y es donde viene el problema. Entonces, muchos terapeutas no ven la conexión y la hay totalmente, es decir, en cualquier momento estamos exactamente manejando los mismos principios de conducta, solo que de una manera mucho más natural y, digamos, humana. Muy bien. Bueno, ¿qué referencias bibliográficas o libros recomendarías a nuestros oyentes para que pues ellos puedan iniciar a inquietarse, a leer, a tener un acercamiento sobre psicoterapia analítica funcional? Sí, justamente lo que vamos siempre, tanto en esta como cualquier otra, lo recomendable es irse a los originales. Y en este caso, buscar los libros de Colin Bayside, que los dos principales, el del 91 y el de 2009, los dos que son manuales importantes, los traduje yo, vamos, que están publicados en la editorial Sara, con lo cual si los leéis ahí los originales, mejor que ningún otro de segunda mano. Nosotros hemos publicado, como digo también, en síntesis, otros sobre la psicoterapia analítica funcional, el análisis funcional de la sesión clínica. Este otro que decíamos también sobre FAP, muy básico, sobre las habilidades, que está publicado en Pirámide. El que acabas de mostrar tú sobre FAC, de la unión de ambos, y luego, pues eso, con muchos más artículos que están publicados de los autores originales, que son Colin Bayside, pero bueno, nosotros lo que hemos publicado en español también, como digo, está por ahí accesible con una búsqueda rápida en el Scholar Google o buscando Luis Valero FAP, seguro que aparece, o Luis Valero Psicología, aparecerán muchas más cosas de otros temas, pero bueno, aparecerán ahí, sobre todo con la ventaja de estar en Internet, que al pinchar muchas veces se puede leer el artículo directamente en PDF. Bueno, creo que este encuentro ha sido un encuentro verdaderamente de mucho aprendizaje, de motivarnos para quienes algunos apenas inician en las terapias contextuales o el día de hoy ingresaron a este en vivo de pura casualidad o quisieron saber qué era FAP, pues que se pudieran interesar a iniciar a revisar el verdadero sentido, contenido de lo que es FAP y qué más que de la mano del profesor Luis Valero, al cual pueden buscar, donde pueden encontrar todos esos artículos y libros también que pueden adquirir. Recordarles a ustedes que nos pueden visitar en nuestra página web redhispanapsicocontextual.com y queremos darle un espacio, profesor, si tienes algún libro que quieras promocionar en este momento o algún servicio en especial que quieras publicitar, pues, o dónde te pueden ubicar si alguien desea colaborar contigo, un trabajo. Bueno, lo que desees publicitar, este espacio es tuyo. Sí, sí. Bueno, como he dicho, vuelvo a insistir en leer los libros originales, los nuestros también, que están en español, con lo cual están accesibles, lo pueden ver por ahí. No voy a publicitar nada porque en sí yo trabajo en la universidad pública, no tengo un servicio privado ni de consulta y demás, sino todos los casos y lo que hemos llevado, bueno, son de otros investigadores y lo que hemos hecho nosotros en el servicio de atención psicológica. Entonces, no es promocionar un servicio como tal, pero bueno, la cuestión es quién puede estar interesado. Tenemos también una asociación del Instituto de Análisis y Conducta, que tenemos también nuestro Facebook ahí, donde vamos poniendo noticias de actividades que hacemos como una especie de ONG, intentando aplicar los principios de conducta en beneficio de la gente, con algunos otros programas que hemos hecho en otros momentos y algunas experiencias, recomendaciones que hacemos ahí. De todas maneras, bueno, a mí me pueden encontrar fácilmente en la Universidad de Málaga y si ponen lvalero@uma.es, pues bueno, yo recibo los correos y puedo contestar cualquier cosa, cualquier interés que puedan tener quien esté escuchando. Como he dicho, vuelvo a insistir, lo mejor es leer y volver a leer, sobre todo los originales, que están ahí publicados en español, no hay dificultad para aprender. Muy bien, muchas gracias. Para todos recordarles que entonces nos pueden visitar en nuestra página web Red Hispana Psicocontextual, allí también pueden acceder a nuestras formaciones.
El próximo 13 y 14 de septiembre tendremos un curso taller de abordaje a autolesiones en adolescentes aplicando terapia dialéctica comportamental, y el 27 y 28 de septiembre tenemos el curso taller de terapia de activación conductual en depresión. Recordarles que cada 15 días tenemos a un experto que nos habla a partir de terapias contextuales, un tema diferente. Cada 15 días nos acompañarán diferentes profesionales que han dedicado su carrera a trabajar frente a las terapias contextuales, y que lo que hace un poco es entregarnos información de primera mano, actualizada, y movilizarnos a todos a continuar trabajando a partir de las terapias basadas en la evidencia. Al profesor Luis Valero, la Red de Habla Hispana de Psicólogos Contextuales, le agradece por su disposición, por estar hoy acá con nosotros compartiendo conocimiento, y pues deseamos que esta no sea la primera ni la última vez que nos podamos encontrar en el camino de las terapias contextuales y podamos seguir entregando información tan importante como esta. Bueno, muchas gracias a vosotros y espero haber despertado, bueno, la curiosidad al menos o el interés en leer e informarse y comenzar a aplicar la psicoterapia analítica funcional o alguna otra de las terapias contextuales. Siempre son bienvenidas, pues, bueno, que otros profesionales conozcan los avances y lo que se está produciendo en clínica un poco a nivel general. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Entonces a todos. Has realizado un excelente aporte el día de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima entrevista contextual. Hasta luego.